Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de un tema aparentemente jocoso, pero que vais a ver que al final del podcast a lo mejor se os apaga la sonrisa, lamentablemente. Se trata de un comentario a un vale miliciano de la Guerra Civil Española que probablemente sea el vale más conocido de cuantos han emitido en la Guerra Civil. El famosísimo vale de 6 porvos con la Lola. Y es que está escrito así, 6 porvos. 6 porvos con la Lola para las milicias. Y se firma en Toledo el día 21 de septiembre de 1936. Lo firma responsable, así tal cual, responsable. Y luego indica abajo que no se puede transferir, tal cual. O sea, tremendo el vale. Es tan tremendo que muchas veces aparece citado, aparece referenciado en entornos que no tienen absolutamente nada que ver con la numismática, entornos que tienen que ver con la guerra civil, o en entornos históricos, o incluso en otros lugares de prensa común y demás. O sea, es un vale muy, muy conocido. Lo publicó en 2009 Bernardo Gil en un libro que se llama España en llamas, y a partir de ahí se hizo bastante conocido. Pero que conste que este vale ya había sido publicado antes en un libro, y fijaros en qué fecha, en 1939. Un alemán, un hispanista alemán llamado Dominik Joseph Wolfel, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, escribió un libro que se llama So ist Spanien, y en 1939 lo publicó en Lübeck, en Alemania, y ahí aparecía este vale, junto con otros. Entonces, bueno, pues parece que el vale ya era conocido en su época, aunque se ha hecho, digamos, conocido en España pues a partir del año 2009. Y bueno, pues ¿por qué es tan conocido? Hombre, pues porque esto da pie a muchísimo cachondeo, ¿no? O sea, vale por 6 porvos con la Lola. O sea, claro, imagínate, ¿no? ¿Quién era la Lola? Y no sé, daría para muchos chistes de taberna, digamos. Bueno, hay que decir que este vale se contextualiza dentro de los primeros vales anarquistas que se emitieron durante la Guerra Civil, o más que emitirse, que se otorgaron, mejor dicho. A ver, los anarquistas entendían, bueno, y entienden también, porque sigue habiendo anarquistas en el siglo XXI, entienden que el dinero es una construcción propia del poder, es algo impuesto. Y esto es algo en lo que yo, a nivel personal, estoy de acuerdo. O sea, al final, en el caso de nosotros tenemos los euros. Bueno, pues los euros es algo impuesto por el Banco Central Europeo, ¿no? En Guatemala tienen los quetzales, y los quetzales es algo impuesto pues por el Banco Central de Guatemala y bueno, en última instancia también pues por el Estado guatemalteco, ¿no? Y en nuestro caso pues por la Unión Europea. Claro, si no sé, en Guatemala alguien quisiera venir y pagar con otro tipo de moneda, se obliga a pagar con esa moneda. ¿Y quién lo obliga? Pues el Estado, ¿no? El Estado obliga a que se pague en quetzales, igual que el Estado obliga en Europa a que paguemos en euro. Entonces, por eso los anarquistas entendían que esto era un constructo del poder político. Y como estaban en contra del poder político, pues lo que hicieron fue abolir el dinero. Ya está, se acabó. No hay dinero. Claro, como no había dinero, pues entonces lo que hicieron fue empezar a hacer vales. Y esto lo empezaron a hacer desde un primer momento, desde el verano de 1936. Hacían vales, y eran vales de lo más variopinto. Podía ser vale por un pan, vale por un café. Y entonces luego esto iba circulando, ¿no? Se podía utilizar el vale por un pan de esta panadería, pues alguien podía ir a, no sé, a un restaurante y pagar con el vale por un pan de la panadería, y así se generaba cierto comercio. Bueno, claro, estos vales, pues alguien escribiría lo de vale por 6 porvos con la Lola, ¿no? Porque, bueno, pues le haría gracia la tontería y ya está. O eso es lo que se puede suponer. Y por eso nosotros, cuando vemos este vale de esto, vale por 6 porvos con la Lola, pues nos entra la gracia, ¿no? Y nos pensamos en un primer origen, que es una primera hipótesis, que es la que primero se nos viene a la cabeza, pues que esto sería una broma, ¿no? Que estarían, pues eso, unos milicianos en, no sé, pues en una taberna o en el cuartel o lo que sea,
Fijaros en qué momento, ¿eh? El 21 de septiembre de 1936, en Toledo. O sea, en pleno asedio al Alcázar, ¿no? Ese mismo día, Yagüe entró en un pueblo llamado Maqueda, que está a 40 kilómetros de Toledo, y se estaba abalanzando sobre Toledo. O sea, estaban en el momento último, en el momento más duro del sitio al Alcázar de Toledo o a la ciudad de Toledo. De hecho, caería una semana más tarde. O sea, esos milicianos que estaban ahí en broma y demás, un poco, bueno, pues, digamos, despistándose de la realidad tan dura que estaban viviendo, bueno, pues escribieron ahí en el Vale Este y probablemente se echarían unas risas, o a lo mejor estaban en ese momento, pues eso, medio borrachos, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nosotros lo vemos, pues claro, digamos que nos queremos juntar a las risas, ¿no? Nos traslada a ese entorno festivo de estos pobres muchachos que, bueno, porque muy probablemente muchos de ellos muriesen días más tarde, ¿no? Bien porque murieran en el asedio o bien porque cuando les agarraron les fusilaron. O sea, estos eran unos pobres diablos. Entonces, bueno, pues esa sería una primera hipótesis, ¿no? Que esto fuese, pues eso, una broma y como tal la solemos tomar y yo hasta hace poco era como me lo tomaba, simplemente como una broma, como un vale jocoso. Pero hay otros autores que opinan lo contrario, opinan que no era una broma, sino que era una falsificación. Y esto es curioso. Aquí un autor, que no es historiador, es economista, Luis María Linde, habla de este vale y lo que dice es que algunos historiadores, pasa que no dice quiénes ni tampoco lo cita en ningún lado, pero bueno, dice que algunos historiadores consideran que esto era una falsificación de época. Y dices, pero bueno, ¿quién va a falsificar esto? Bueno, pues probablemente lo estuviesen falsificando quienes quisieran desacreditar a los anarquistas. Y claro, eran muchos los que querían desacreditar a los anarquistas. Por un lado estaba el propio gobierno de la República, ¿no? El gobierno de la República que en un principio sí que tuvo a los anarquistas dentro, digamos, del gobierno. Se sabe que hubo hasta ministras incluso anarquistas dentro del gobierno de la República, pero luego ya, pues con el gobierno de Largo Caballero y de Negrín, a partir del verano del 37, sabéis que hubo una especie de guerra civil interna dentro de la guerra civil, dentro del bando republicano. Bueno, pues a lo mejor eran estos propios comunistas los que querían desacreditar a los anarquistas y querían mostrarles como unos depravados sexuales y por eso hicieron este vale y alguno otro parecido. O quizá también fuese el propio Franco, que quería desacreditar a los milicianos y entonces lo que hacía era, bueno, pues falsificaciones de estos vales. A ver, esta hipótesis de que fuese una falsificación en la época, y claro, tiene que ser en la época porque fue publicado ya en 1939. Bueno, como digo, esta hipótesis no parece ser la más creíble desde mi punto de vista. A ver, los servicios de inteligencia o los servicios de propaganda en una guerra obviamente intentan desacreditar al enemigo, pero hombre, lo intentan desacreditar de una manera más notoria, o sea, no haciendo un supuesto vale que luego lo publica un alemán en Lübeck cuando ya la guerra está prácticamente acabada. Eso no tiene ningún sentido. Los servicios de propaganda lo que hacen es rellenar periódicos, a emitir en la radio, o sea, cosas que tengan un mayor impacto social. O sea, ¿cuántos españoles de la época o cuántos intelectuales europeos de la época leyeron el libro So East Spanian, ¿no? En 1939? Pues prácticamente ninguno. Es decir, no, ese libro de Dominic Joseph Wolfen pues probablemente pasó totalmente desapercibido. Entonces, bueno, eso no parece que sea la hipótesis más creíble, aunque bueno, pues esto según Luis María Linde hay algunos historiadores que lo están diciendo. Y la tercera hipótesis es que esto no fuese ninguna broma. O sea, que este vale vaya en serio. O sea, que el baile estuviese otorgando a algún miliciano el derecho de acostarse 6 veces con una mujer que se llamaba Lola. Y solamente cuando pensamos en esto, a mí por lo menos ya se me borra la sonrisa del rostro. O sea, cuando dices, vale, esto es una broma, pues si te ríes o lo que sea, pero cuando dices, oye, que a lo mejor va en serio, oye, ya lo empezamos a mirar desde otro punto de vista. Digo que probablemente haya sido algo serio y de hecho a día de hoy creo que
que este vale iba en serio, no era ningún tipo de broma, porque no es el único. Existen otros vales de la misma época y del mismo entorno donde también se dan derechos sexuales a milicianos. Hay un vale que también tiene una forma, vamos, es caligráfico y escrito de una manera muy rudimentaria, que indica: vale por una novia para esta noche, Santa Cruz, 99936. O sea, entiendo que sería el 9 de septiembre de 1936. Y está firmado por el comité. El comité que también está citado en el vale por 6 con la Lola. Lo único que ahí aparece también la firma de el responsable. Pero aquí es el comité simplemente. Este otro vale, el de vale por una novia para esta noche, no se indica dónde se firmó. Pero al parecer, según este libro también el mismo, ¿no? el de Wolfen, se encontró a un miliciano que apresaron en la carretera que va entre Talavera y Toledo. O sea, él lo llevaba. O sea, se ve que este miliciano tenía el derecho de tener una novia por una noche. Bueno, pues os podéis imaginar lo que le tocaría hacer a la muchacha que le asignasen como novia. Y es más, hay otro que es todavía más cruento, más duro todavía de leer, que indica, leo textualmente: vale por 10 dormidas con el camarada Juan Palomeque con la mujer que quiera. Toledo, 7 de agosto de 1936. Firmado el responsable. Se le está otorgando a Juan Palomeque el derecho de dormir 10 veces con la mujer que él quiera. Obviamente, pues no sé si con alguna prostituta, con alguna esclava sexual que hubiese allí, quizá con alguna miliciana, o milicianas que a la vez pudiesen ser prostitutas, milicianas que a la vez pudiesen ser esclavas sexuales, o que pudiesen ser violadas sistemáticamente por sus compañeros. Lo más impresionante de este vale de Juan Palomeque es que dentro del vale incluye una forma de contabilidad. Incluye números del 1 al 10 y están tachados los 8 primeros. O sea, está tachado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, que este hombre, Juan Palomeque, al parecer ejerció su derecho a dormir, a una dormida con una mujer lo hizo 8 veces. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta porque esto es la defensa de Toledo a la vez que se está violando sistemáticamente a mujeres. No sé si sería, como digo, prostitutas toledanas, probablemente también fuesen esclavas sexuales, mujeres a las que hayan apresado y que estuviesen en la cárcel, quizá, y que fuesen forzadas, ¿no? Pues para hacer ese tipo de cosas. O quizá, como digo, a lo mejor serían las mismas milicianas, porque indica con la mujer que quiera, pero no indica que esta mujer fuese una prostituta, no indica con la prostituta que quiera, indica con la mujer que quiera. Tremendo, ¿no? Tremenda esta cuestión, y yo no sé ya qué decir ni cómo acabar este podcast. Simplemente quise hacer esta pequeña reflexión, y es que esto no es dinero. O sea, estos vales, a pesar de ser vales, a pesar de que he dicho que antes los vales de pan, por ejemplo, sí que pudiesen utilizarse como dinero, aquí no pueden utilizarse como dinero porque en los 3 casos es explícito o la persona que puede ejercer este derecho, que en este caso es Juan Palomeque, o que no son transferibles. Bueno, en el otro caso pone Santa Cruz. No sé si sería Santa Cruz una persona en concreto. Entonces, están citando concretamente a personas que pueden ejercer el derecho. Es decir, estos derechos sexuales no pueden utilizarse como dinero. O sea, que este miliciano luego no puede decir: oye, pues si tú si me cambias la guardia o lo que sea, yo te doy el derecho de poder acostarte con quien quieras. No, son vales intransferibles. Más bien parecerían ser premios, ¿no? a algún miliciano en concreto. Y bueno, la propaganda
de la época, la propaganda republicana, nos ha presentado siempre a las mujeres milicianas como bravas, guerreras y demás, ¿no? Esto luego entroncó con los movimientos feministas, ya en época muy posterior, en época de la democracia. Y bueno, pues aquí el Partido Comunista y otros partidos pues entendieron en la República, o con ese tipo de propaganda que se hizo en su momento, entendieron que la República era pues algo así como un abanderado de la igualdad entre hombres y mujeres, y como que las milicianas estaban empuñando el fusil al lado de los milicianos en igualdad de derechos y en camaradería y demás. Especialmente esto se hizo en la defensa de Toledo. O sea, ahí se mandaron a fotógrafos para que hiciesen bastantes fotografías a milicianas. Podéis buscar en Google, vais a encontrar un montón. Y bueno, pues esto habría que hacérselo pensar un poquito, ¿eh? Porque bueno, es conocido que el ejército republicano gestionaba la prostitución, o sea, hacía forma de proxeneta, incluso hay documentación que lo atestigua. Pero aquí vemos también con estos vales que ya desde un primer momento la mujer tenía un rol muy diferente al del hombre, y es muy diferente a lo que la propaganda comunista en su momento, o anarquista, ¿no?, nos quiso pintar, y que todavía hay gente que la toma como cierta. No digo con esto, obviamente, que solo haya sido el ejército republicano el que ha hecho tropelías, para nada. De hecho, el Ejército Nacional también hizo muchas tropelías, también tropelías de corte sexual, lamentablemente, en los contextos bélicos de la época. Bueno, qué decir, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. El avance soviético fue durísimo, el avance nazi fue durísimo también para las mujeres, y bueno, hasta los años 90 es muy conocido que bueno, pues que las mujeres en ejércitos, incluyendo en ejércitos como el de Estados Unidos, corren grave riesgo de ser violadas por sus compañeros. O sea, es una triste realidad que se ha repetido durante mucho tiempo. Pero bueno, pues estos vales, a mí hasta hace poco me hacía gracia el vale de 6 porros por la Lola, pero os puedo asegurar que después de haber indagado un poquito sobre el tema, se me ha cortado la risa. Y nada, yo sin más me voy a despedir. Un saludo y hasta pronto.